Bueno, chicos, entonces vean que el tema de esta semana son razones trigonométricas, pero vamos a revisar lo que en teoría ustedes ya vieron de racionalización, que era la tarea. Entonces, para racionalizar el criterio de una función radical es, digamos, el objetivo de racionalizar es quitar la raíz del numerador o del denominador, ¿verdad? Es decir, para esto hay que multiplicar por una fracción unitaria. ¿A qué se refiere una fracción unitaria? Vean que si multiplicamos una fracción en donde el resultado da 1, me sigue dando el mismo, digamos, resultado. Entonces lo que queremos es multiplicar por una fracción que en el numerador y en el denominador sean iguales, porque al multiplicar por una fracción en donde el numerador y denominador son iguales, esa fracción no me está cambiando, digamos, el resultado de la función original. ¿Ok? A eso se le llama una fracción unitaria. Pero lo que tenemos que identificar es cuál es esa fracción que nos va a servir para poder multiplicar. ¿Ok? Para eso vamos a estudiar estas propiedades. La primera, esa que ya les dije, cuando estamos dividiendo A entre A, eso siempre es igual a 1, siempre y cuando A sea distinto de 0, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es cuál es ese valor de A, es decir, por cuál yo voy a cambiar el A arriba y abajo, es decir, numerador y denominador, para multiplicarlo por el criterio de la función para poder racionalizar, ¿verdad? Para poder quitar esa raíz. Entonces, ¿cómo es que vamos a quitar una raíz? Usando la segunda propiedad, esta de aquí. Cuando tenemos una raíz de índice n elevado a la potencia n, es decir, la raíz cúbica elevado a la 3, se quita la raíz y se quita la potencia, ¿verdad? Entonces me queda solo lo de adentro. Raíz enésima de a elevado a la n, entonces se va la raíz y la potencia y me queda solo a, que es lo que está dentro de la raíz. Ese es el objetivo de racionalizar, llegar a algo que me eleve la raíz a la misma potencia, ¿ok? Para poder cancelarse, ¿ok? Aquí hay otras propiedades que tal vez podríamos usar, nada más por aquello, ¿verdad? Cuando tenemos la raíz enésima elevado a un exponente, es lo mismo que ponerlo, digamos, a la m entre n, ¿verdad? Pero esa es como una propiedad que podríamos usar, no siempre se va a usar, ¿ok? Y la última es cuando tenemos la raíz de una multiplicación. Entonces podemos separar la raíz del primero por la raíz del segundo. Eso solo lo podemos hacer en multiplicación y en división, pero no lo podemos hacer en sumas y restas. Es decir, si yo tengo la raíz de una suma, no lo puedo separar en la suma de las raíces. Eso no, solo en la multiplicación. Ok, esas son como pequeñas propiedades que podríamos usar a la hora de racionalizar, pero las más importantes son las dos primeras, es decir, cuando estamos multiplicando la fracción a entre a, ¿sí? Para que eso nos dé 1. Y la otra propiedad es, tenemos una raíz enésima, tenemos que elevarla a la n para poder cancelar la raíz. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta propiedad? Haciendo uso de la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos o la suma de cubos. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la diferencia de cuadrados, a a la 2 menos b a la 2, ahí el a y el b están al cuadrado, es decir, están elevados a la 2. Entonces, si nosotros tenemos una raíz cuadrada, para poder quitarlo, ocupamos multiplicar por su conjugado para poder elevarlo a la 2. Es decir, cuando nosotros tenemos una raíz, vamos a multiplicar por su conjugado para llegar a una diferencia de cuadrados. Si es una raíz cuadrada. Si es una raíz cúbica, entonces tengo que determinar si tengo el a menos b o el a más b para hacer la suma de cubos. Entonces, aquí lo importante es recordar la diferencia de cuadrados, a más b, a menos b, eso es igual a la 2 menos b a la 2. Eso es lo que vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar a la diferencia de cuadrados, vamos a llegar a la diferencia de cubos o vamos a llegar a la suma de cubos. Y nosotros tenemos alguno de esos dos factores, alguno de esos dos, y para poder llegar a la suma de cubos o a la diferencia de cuadrados tenemos que multiplicar por el otro factor, es decir, por su conjugado. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual 2 más raíz cuadrada de 5x menos 1 y todo entre 3 por x. Entonces, si nos dicen racionalice el criterio de la función, entonces tenemos que racionalizar, es decir, quitar la raíz, en este caso del numerador, quitarla de ahí. Es decir, tenemos que multiplicar por a entre a. ¿Cuál va a ser ese a? Nosotros tenemos aquí, tenemos una suma de un número con una raíz. Entonces, tenemos el a más b de la diferencia de cuadrados. Ese va a ser nuestro primer factor. Tenemos el a más b, entonces hay que multiplicar por el a menos b. Entonces, ¿cuál sería la menos b? El a sería el 2, eso queda igual. Ahora, en vez de poner este más, porque ese es el a más b, vamos a poner a menos b. Y b va a ser toda la raíz. Pero igual no puedo multiplicar solo arriba por eso. Tengo que hacer arriba y abajo por exactamente lo mismo. Es decir, una fracción donde el numerador va a ser 2 menos raíz de 5x menos 1 y el denominador también. Exactamente igual. ¿Ok? Y ahora sí, multiplicamos. A la hora de multiplicar a más b por a menos b, llegamos a la diferencia de cuadrados, que es a la 2 menos b a la 2. Entonces sería a la 2 menos b a la 2, que sería toda la raíz a la 2. Entre, y el denominador se multiplica igual 3x, que era el denominador original, por 2 menos la raíz de 5x menos 1. Entonces, eso queda exactamente igual. ¿Ok? Ahora, en el numerador, ahí se podría, digamos, simplificar un poco. Como aquí ya tengo raíz cuadrada de 5x menos 1 y todo elevado a la 2, ahí es donde se aplica la propiedad que la raíz se va con la potencia. Entonces me queda solo lo de adentro, que sería el 5x menos 1. Entonces 2 a la 2, 4. Menos la raíz a la 2, me queda solo lo de adentro de la raíz, que sería 5x menos 1. Y todo entre lo que ya teníamos, 3x por 2 menos la raíz cuadrada de 5x menos 1. ¿Ok? En el numerador, 4 menos 5x menos 1, el menos le cambia el signo a todo. Entonces, 4 menos 5x más 1. Entre lo que ya teníamos. Eso queda igual. Entonces, 4 menos 5x más 1 es lo mismo que 5 menos 5x. Y todo entre 13x por 2 menos la raíz. ¿Ok? Y listo. Hasta ahí llegaría. Ya no se puede simplificar más. Ya ahí no hay nada más que hacer. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando ya identificamos es una raíz cuadrada, entonces tengo que aplicar, no hay de otra, diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces, ahí lo que hay que determinar es cuál es el factor que tengo. Como es diferencia de cuadrados, solo puedo tener o a más b o a menos b. En este caso tengo a más b. Entonces, tengo que multiplicar por su conjugado, que en este caso es a menos b, ¿sí? Pero tengo que multiplicar lo mismo arriba y abajo, es decir, numerador y denominador se multiplica por lo mismo, ¿ok? Para ya luego aplicar aquí la diferencia de cuadrados. Vamos a poner
dudas ahí. Profe, Profe, consulta. sí. En el numerador no se puede sacar un factor común y en el denominador repartir ese 3, distribuirlo. Sí, pero no hace falta. Es decir, aquí se podría sacar un factor común de un 5, pero como no se va a poder cancelar aquí con, digamos, el 3, entonces se puede dejar hasta ahí. Si aquí hubiera otro 5 o un 10 o algo que se pueda simplificar entre 5, sí. Y aquí el 3 igual se puede distribuir aquí, pero no hace falta. Sí, hasta ahí está bien, Ah, ok, gracias. con mucho gusto. ¿Quién más tenía una duda? María era. Sí, entonces del denominador no, digamos, no se hace nada, solo es del numerador. En este caso, sí, en este caso porque solo había una raíz en el numerador. Hay ejemplos en donde hay ambas raíces en el numerador y en el denominador y me dicen racionalice ambas. Entonces habría que aplicar esto mismo, digamos, dos veces. Otro, digamos, otra fracción unitaria. ¿Sí? Pero en este caso, que era solo una raíz, solo se aplica una vez. Vean que igual la raíz siempre queda, es decir, queda en el denominador, pero el objetivo era quitarla del numerador, que era donde estaba originalmente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda ahí? Profe, entonces la idea solo es despejar la raíz del numerador. Ajá, es decir, que ya no me aparezca la raíz en el numerador y pasarla, digamos, al denominador. Ujú, muy bien. Ok, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a tener la misma función, pero ahora en vez de raíz cuadrada, raíz cúbica. Entonces, la función igual, f de x igual 2 más raíz cúbica, raíz cúbica de 5x menos 1 entre 3x. Entonces, lo mismo. Tengo una raíz cúbica, entonces ya no puedo aplicar diferencia de cuadrados porque al elevarlo a la 2 no se me va a ir la raíz. Entonces tengo que elevarlo a la 3. O sea, tengo que aplicar o diferencia de cubos o suma de cubos. ¿Cuál creen que vamos a aplicar ahí? Suma de cubos. Una suma de cubos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy sumando un número con la raíz cúbica. Entonces voy a tener, me devuelvo aquí, en la suma de cubos tenemos el primer factor que era a más b. Tenemos este factor, hay que multiplicar por el conjugado. El conjugado de una suma de cubos, si tengo el a más b, es a a la 2 menos ab más b a la 2. Tengo que multiplicar por ese factor. Entonces, multiplicamos aquí. A es 2, entonces 2 a la 2 menos A por B, que sería 2 por la raíz cúbica de 5x menos 1, más B a la 2, que sería toda la raíz a la 2. Y eso mismo lo voy a poner abajo, porque es una fracción unitaria, tiene que ser lo mismo arriba y abajo. Entonces 2 a la 2 menos 2 por la raíz cúbica de 5x menos 1 más la raíz cúbica de 5x menos 1 y todo a la 2. ¿Ok? Ese es el conjugado de la suma de cubos. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque a la hora de multiplicar a más b por a la 2 menos a ab más b a la 2, me va a dar la suma de cubos, que era lo que quería llegar, que va a Muted. ser, Botón de menú. Mute. Currently unmuted. Alta botón. Audio now muted alerta. Audio now muted alerta. Byron, te voy a mutear nada más, ¿ok? Que ahí suenan unos sonidos raros. O no sé si querías preguntar algo. Bueno, igual ahí estás con Catalina, ¿verdad? Cualquier cosa me dices. Ok, entonces va a ser la suma de cubos. 2 a la 2, que es, perdón, 2 a la 3, que es a la 3, más la raíz cúbica de 5x menos 1 y todo a la 3.
¿Ok? Esa es la suma de cubos a la que queríamos llegar. Cuando se multiplica a más b por a la 2 menos ab más b a la 2, me va a dar a la 3 más b a la 3, ¿sí? Que es lo que queríamos llegar para cancelar luego esta raíz con la potencia. Y en el denominador me queda lo que teníamos, es decir, me va a quedar el 3x por todo esto de aquí. Entonces, 3x por 2 a la 2 menos 2 por raíz cúbica de 5x menos 1 más raíz cúbica de 5x menos 1 y esto a la 2. ¿Ok? Ahora, vamos simplificando el numerador, que era la raíz que queríamos quitar. Entonces, en el numerador, ya ahora sí se puede quitar la raíz con la potencia, porque tengo raíz cúbica elevado a la 3, entonces se quita la raíz y me queda lo de adentro. Ahora, el 2 a la 3, 8, más todo lo que está dentro de la raíz, que era el 5x menos 1, entre todo eso que tenía antes, 3x por 2 a la 2, todo eso. Ahí, lo único que se podría hacer es, digamos, el 2 a la 2, ponerlo como un cuarto. Pero todo lo demás, así lo podemos dejar. En el numerador, entonces ya me queda 8 más 5x menos 1, que eso sería 7 más 5x, entre, igual, todo el resto. Y listo, ya hasta ahí llegaría. Ahora, si por ejemplo en el numerador está el mismo factor que el denominador, se podría cancelar. En este caso no, pero si, digamos, si aquí solo me hubiera quedado 5x entre 3x por todo eso, se puede cancelar la x, ¿sí? Pero en este caso no. Nada más si se puede, ¿ok? Es decir, dejarlo lo más simplificado posible. ¿Dudas? Ahí, ¿no? No, profe. Bueno, entonces, van a resolver estos, ¿sí? Estos mismos. Entonces, me dice, considere el criterio de las funciones dadas, racionalice el criterio y simplifique al máximo. Aquí en la primera van a racionalizar el denominador, es decir, quitar esa raíz del denominador. En la segunda, racionalizan respecto al numerador y al denominador, es decir, van a racionalizar dos veces. Y en la tercera, solo la del numerador, porque solo hay una. ¿Ok? Entonces, lo voy a separar en grupos y me lo mandan, ¿ok? Van a tener 15 minutos para resolver esto, ¿ok? Y me lo mandan. Profe, Sí, podría ver un momento la anterior, un momentito. esta. Listo. Para copiar o tener dudas. No, es que quería ver si había escrito bien lo último. Entonces, Ah, ok. ¿Puedes subir un poco más? Sí, dame un segundo. Ahí, Sí, ahí. ok. ¿Listos? Sí. Bueno, entonces me salen 6 grupos. Voy a repartirlos acá. Entonces, uno y grupo 6, grupo 4.
Ahora me lo mandan, ¿sí? Después de 15 minutos, vean, es la 1:25. Entonces a la 1:40 me lo mandan al grupo de Telegram, ¿ok? Todos los grupos. Listo. Ya se lo voy a mandar al grupo de Telegram. Bien, tengo aquí. Listo. Ok, continuamos entonces. En la primera era nada más racionalizar con respecto al denominador, ¿verdad? En el numerador hay otra raíz, pero esa no la vamos a racionalizar. Ahorita vemos un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, ven, aquí me la mandaron. Como es el denominador, entonces tenemos que identificar qué vamos a usar, o diferencia de cuadrados, o suma o diferencia de cubos, ¿ok? Ahora, como es raíz cúbica, entonces va a ser o suma de cubos o diferencia de cubos, ¿verdad? En este caso, como aquí tenemos la raíz más 1, entonces como es un más, vamos a usar una suma de cubos. Este va a ser nuestro a más b. Para la suma de cubos, el conjugado es a la 2 menos, entonces aquí en vez de más es un menos, a por b, que sería 1 por la raíz, más 1 a la 2, ¿verdad? Muy bien, que es 1. Ahora sí multiplicamos, entonces multiplicamos lo de arriba por lo de arriba y nos da exactamente eso, ¿sí? La raíz que ya teníamos que era x más 5, como esa no la estamos racionalizando, queda igual por todo eso, ¿verdad? La raíz cúbica de x a la 2 más raíz cúbica de x más 1. En el denominador ahí es donde se aplica la suma de cubos. Entonces tenemos el primero, que es la raíz cúbica de x a la 3, más 1 a la 3, que es el b a la 3. Y aquí se cancela la raíz con la potencia. Entonces en el denominador solo me quedaría el x más 1. Ahora, pregunta. Si quisiéramos racionalizar el numerador, si tenemos raíz cuadrada de x más 5, ¿qué se podría usar? Es decir, Ahí sería diferencia de cuadrados. ¿por qué? Se pone como el x menos 5, ¿cierto? Vean que la diferencia de cuadrados la aplicábamos cuando teníamos, por ejemplo, algo sumándose o restando a la raíz cuadrada, ¿sí? Pero ahí solo tenemos la raíz cuadrada. Para quitar esa raíz cuadrada necesitamos multiplicar por esa misma raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque para quitar una raíz cuadrada, si tenemos la raíz cuadrada de a, lo que queremos quitar es la raíz cuadrada, entonces lo elevamos a la 2. Y eso es lo mismo que multiplicar raíz de a por raíz de a. Entonces, ahí también vamos a multiplicar por un 1, pero el 1 sería solo la raíz entre la misma raíz, ¿sí? Lo mismo. Entonces, para quitar esta raíz, habría que multiplicar por, voy a ponerlo acá, raíz de x más 5 entre raíz de x más 5. Entonces, en el numerador, raíz de x más 5 por raíz de x más 5 es raíz de x más 5 a la 2. Es decir, ya se quita la raíz. Me queda solo el x más 5. Y abajo me queda x más 1 por raíz de x más 5. Sí, eso sería. Y que quisiera, digamos, también racionalizar ahí el numerador. Ahora, la segunda creo que ya me la mandaron. Profe, pregunta, Sí, pero digámosle, así como está esa, entonces, ¿qué pasa con el paréntesis cuadrado? Se pierde. Si quisiera racionalizar lo que está arriba, no, el se x más queda 5. igual. Ese queda exactamente igual. Es decir, Solo que quedaría x más 5, el paréntesis cuadrado y exacto. abajo. Todo esto abajo, el x más 1 por la raíz de x más 5. Sí, Ah, exactamente. ok. Pero este queda igual. Este ya no se quita. Seguiría igual. ¿Ok?
Muy bien. Entonces ya me mandaron el segundo. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Bueno, este ya lo hicieron. Este sí, si quieren. Bueno, aquí. Ok, muy bien. Ahora, este es el que más me interesa porque este es racionalizar ambos al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver cómo lo hicieron. Tenemos 1 menos la raíz cuadrada de x menos 1 entre 1 más la raíz cúbica de 1 menos x. Entonces, en el numerador tenemos raíz cuadrada. Muy bien, entonces por lo tanto multiplicamos por el conjugado de la raíz cuadrada, que como es 1 menos la raíz, el conjugado va a ser 1 más la raíz. Pero en el denominador, en este queríamos racionalizar ambas al mismo tiempo. Entonces tenemos que multiplicar por el conjugado de la raíz cúbica también. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que agregar aquí nada más. ¿Cuál sería el conjugado de esa raíz cúbica? 1 más raíz cúbica de 1 menos x. ¿Por dónde empiezo? Así como 1 a la dijo. 2 menos 1 por raíz cúbica de 1 menos 1 más raíz cúbica de 1 menos 1 a la 2. Exactamente. Entonces, el primero a la 2 menos el primero por el segundo más el segundo a la 2. ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo arriba y abajo. Entonces, 1 a la 2 menos 1 por todo esto. Muy bien. Ahora, listo. Entonces, a la hora de multiplicar, como es multiplicación de fracciones, se multiplica este, por este, todo. Entonces, este por este, que es 1 menos la raíz cuadrada, por 1 más la raíz cuadrada, esa es la diferencia de cuadrados, que es esto que tenemos aquí. Muy bien. Pero todo eso se está multiplicando por todo este que teníamos acá también. Es decir, 1 a la 2 menos 1 por la raíz cúbica de 1 menos x más la raíz cúbica de 1 menos x a la 2. ¿Sí? Y ahora en el denominador se multiplica este por este, que va a ser la raíz, la suma de cubos, que es lo que nos interesa, por este. ¿Sí? Entonces la suma de cubos va a ser 1 a la 3 más la raíz cúbica a la 3 por el denominador que ya teníamos. ¿Ok? Sí, más o menos. Ok, continuamos. Entonces, en este me queda 1 a la 2, 1, menos la raíz cuadrada de x menos 1 a la 2, se cancela la raíz con la potencia, muy bien. Me queda entonces menos x menos menos 1, porque se le cambia el signo. Entonces, 1 menos x menos menos 1. Entonces, me queda 2 menos x, muy bien. 2 menos x. Y aquí abajo también hay que trabajar ese. Vamos a poner aquí. Voy. Entonces sería 1 a la 3, 1, más 1 menos x, ¿verdad? Porque se cancela aquí la raíz con la potencia. Entonces también me queda un 2 menos x, ¿sí? Y en el numerador falta multiplicar por 1 menos raíz cúbica de 1 menos x más esto. Muy bien, y se cancelan ahí el 2 menos x.
y listo. ¿Ok? ¿Dudas? Ahí. Entonces, va de nuevo. Teníamos dos raíces, que es la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Queríamos racionalizar las dos raíces. Entonces, para la raíz cuadrada se multiplica por el conjugado, una fracción en donde el numerador y denominador son iguales, pero es por el conjugado del que teníamos. Teníamos el a menos b, vamos a multiplicar por el a más b, arriba y abajo. Y para la raíz cúbica también teníamos el a más b, entonces es una suma de cubos. Por lo tanto, hay que multiplicar por el conjugado, pero el conjugado arriba y abajo también. Entonces, a la hora de multiplicar, se multiplica todo de forma horizontal porque son fracciones, ¿verdad? Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, numerador aquí, a menos b por a más b, me va a dar la diferencia de cuadrados por el conjugado de la cuadrática, de la cúbica, que es la que, esa va a ser más bien del denominador. En el denominador aquí tenemos el a más b por su conjugado, que sería a a la 2 menos ab más b a la 2, que eso me da la suma de cubos. Pero también se multiplica por el conjugado de la diferencia de cuadrados. Eso queda igual aquí. ¿Ok? Se mantienen. Entonces vean que este y este se mantienen igual. Esos no se van a cancelar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Al final, ese 2 menos X, ¿se tachó porque se quita o Porque son iguales. Tengo el mismo factor arriba y abajo, entonces se simplifica por la ley de cancelación. y en dónde dio 2? De esta primera tenemos Ah, la suma. 1 a la 2 menos x más 1. Entonces ahí me da 2 menos x. Y de la última, que es la suma de cubos, tenemos 1 a la 3 más 1 menos x. 2 menos x también. ¿Ok? Me queda lo mismo arriba y abajo. Profe, ¿y qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo pongo primero, por ejemplo, el 1 más raíz de 2x menos 1? Y Este, ella entonces me queda el que está abajo, sí. Entonces, digámosle que el menos 2 me queda del otro lado, igual los puedo cancelar por estar arriba y abajo. sí, es decir, si el factor te hubiera quedado aquí, Ajá. sí, porque son factores. Entonces el orden de los factores no altera el producto. Y no importa si lo pones aquí, también el 2 menos x, se cancela este con este. No hay problema. Ahora, si te queda otro factor, es decir, ya no 2 menos x, sino 3 menos x, ya no son iguales, entonces ya no se pueden, ya no se pueden simplificar. ¿Ok? Bueno, y vamos a hacer la última entonces. La última, solo teníamos una, una raíz y no teníamos, digamos, una fracción. Tenemos menos 2 por raíz cuadrada de 2 menos x más 3. Entonces, lo que queremos racionalizar es esta raíz, por lo tanto, es una raíz cuadrada que se le está sumando un término, por lo tanto, es una diferencia de cuadrados. Vamos a multiplicar entonces por su conjugado, ¿ok? Entonces, sería raíz de 2 menos x más 3 por el conjugado, que es raíz de 2 menos x menos 3, entre raíz de 2 menos x menos 3. Se multiplica por su conjugado. Este menos 2 que está por fuera, no lo tengo que, digamos, no lo tengo que incluir en la racionalización. Lo que queremos quitar es esta raíz nada más. Este menos 2 lo dejamos así tal cual. Muy bien. Aquí lo único es que la raíz es la que está a la 2 y el menos 3 a la 2. Aquí el menos 2 multiplica a todo. André, Profe, digamos que no hay paréntesis, entonces se coge todo, si no hay paréntesis. ajá. Pero ves que ahí el menos 2 multiplica todo. Entonces aquí también menos 2 multiplica al a la 2 menos el b a la 2. ¿Sí? Ah, ok, es que yo había cogido todo y lo Ahí pasé. pusiste a menos b y todo a la 2, pero no es lo mismo. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces menos 2 por sería
La raíz cancela, la potencia, perdón, cancela esa raíz, me queda lo de adentro, 2 menos x. Menos, y ahora sí, el 3 a la 2, que sería 9. Bueno, en blanco creo que se ve. Sería aquí un 9. Entonces me quedaría menos 2 por 2 menos x menos 9, que ahí sería menos 7 menos x, y aquí se multiplica por el menos 2. ¿Mm? Entonces me quedaría 14 más 2x entre la raíz. ¿Ok? Y ya. Entonces, vean acá. Como aquí no teníamos una fracción, igual hay que multiplicar por una fracción unitaria. Es decir, no puedo multiplicar solo el numerador. ¿Sí? Tengo que incluir el numerador y denominador iguales. Como aquí no hay denominador, aquí, digamos, se toma como un 1. Es un 1. Entonces uno multiplica 1 por esto, me va a dar esto mismo, ¿sí? Queda igual, ese denominador queda exactamente igual. Aquí, como este menos 2 multiplica a todo, primero resuelvo lo del paréntesis. 2 menos 9 menos 7 menos x, eso queda igual. Entonces, ahora sí, el menos 2 multiplica. Lo puedo dejar hasta aquí y está bien, ¿sí? O puedo multiplicar como ustedes quieran. Menos 2 por menos 7, 14, menos 2 por menos x, 2x. O lo puedo dejar así ya factorizado, ¿sí? ¿Dudas ahí? Profe, Ajá. Dime. digamos, si al principio puede volver arriba, Sí. del hx igual menos 2 se abre paréntesis, pero el paréntesis está elevado a la 2, el ejercicio cambiaría totalmente porque ya desaparecería la raíz, ¿verdad? Si todo esto está elevado a la 2. Ajá. Ahí sería una fórmula notable, porque ahí tendrías a más b y todo elevado a la 2. Entonces habría que resolver primero esa potencia y luego racionalizar, pero ya no, de ese tipo no les van a salir. Ujú. Ah, ok, es que no sé, me entró esa duda. Sí, pero tranquilo, no les va a entrar así. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, como en el correo que les envié la semana pasada, ¿verdad? El quiz del viernes les va a entrar toda función radical, es decir, dominio máximo de una función radical, incluyendo los ejemplos que vimos con función radical y función racional, ¿verdad? También les va a entrar intersecciones con los ejes y este tema de racionalización, ¿ok? A dónde pueden ver más práctica, más videos, más de todo en mediación virtual. Ya se los voy a compartir. Todo eso yo se los puse en el correo, pero no sé si a ustedes les llegan los correos que les envío. Vamos a ver. En mediación virtual, ustedes se meten en, ay, en la parte de listas de ejercicios. Ahí hay práctica, ¿sí? Aquí listas de ejercicios semanales, ya está la parte de función radical, que es lo que les va a entrar en la semana, perdón, en la producción estudiantil 3, que es esta lista de Profe, ejercicios. permiso, digamos, en 6 y 7 de esos ejercicios. La lista de Em, ejercicios 5, 6 y 7 es. 5 y 6 son de racional. Ujú. La que les va a entrar en el quiz es solo radical. Ah, ok. En el examen sí les entra todo, pero para el quiz del viernes es solo eso. La función radical, ven, por ejemplo, determinar el dominio máximo de las siguientes funciones. Aquí hay que analizar el valor de verdad, es decir, si es verdadero o falso, la proposición de racionalizar esta función se debe multiplicar por esta fracción unitaria, etcétera. Racionalizar los siguientes criterios de las funciones radicales definidas en su dominio máximo, etcétera. Determinar los puntos de intersección y aquí racionalizar. ¿Ok? Entonces ahí tienen un poco de todo. Algo así les va a entrar en la comprobación, perdón, en la producción estudiantil. ¿Ok? Igual,
Si no les quedó claro algo, en la parte de función radical, aquí, no es racional. En la parte de función radical tienen el folleto del curso, radicales y racionalización, ejercicios resueltos y videos recomendados, que eso es lo que yo les puse en el correo, que aquí hay videos de cómo encontrar el dominio máximo, intersecciones con los ejes, y también ejemplo para racionalizar el criterio de una función con raíz cúbica. Entonces vienen dos videos ahí. Todo eso está en mediación. El próximo examen es en la semana 10, sí, el 22, me parece. Ah, no, el 21. El 21 es el examen. Ujú. Dentro de 2 semanas. Chicos, vean también que esta semana se habilita la evaluación del segundo aprendizaje autónomo, del de rectas y rectas paralelas y perpendiculares. ¿Ok? Mañana, en realidad, me parece que sí, es mañana. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, si quieren tener esa nota de aprendizaje autónomo o si no, solo con los MOOCs, ¿verdad? Los MOOCs, vean que aquí ya, como estamos empezando trigonometría, entonces iniciar ese MOOC. Ok, sigamos. Ahora sí, aquí les dejo también práctica adicional para determinar el criterio de esa función, etcétera. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con el tema de esta semana, que es el tema de razones trigonométricas. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran las razones trigonométricas? ¿Cuáles podrían haber? ¿No se acuerdan? Nunca han visto el tema. Como seno, coseno y tangente. Ajá, muy bien. Entonces, las razones trigonométricas se estudian nada más en triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un triángulo rectángulo, es decir, con un ángulo recto, para poder calcular, digamos, cuáles son las razones trigonométricas. Muy bien, entonces, en un triángulo rectángulo, ¿se acuerdan cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? Catetos. Catetos, ¿verdad? ¿Cuáles serían ahí los catetos? A y B. A y B. Los lados que conforman al ángulo recto se llaman los catetos. Entonces, A y B son catetos. ¿Y cómo se llama el otro lado? Hipotenusa. Hipotenusa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el lado más largo o el que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y los otros dos son los catetos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ahí mencionaron seno, coseno, tangente. ¿Cómo se calcularía el seno del ángulo alfa en ese triángulo? Cateto opuesto por hipotenusa, creo que era. Ajá, muy bien. Entonces, por ejemplo, el seno, coseno, tangente, las razones trigonométricas son en triángulos rectángulos y son con respecto a un ángulo. En este caso estamos con respecto al ángulo alfa. Entonces, las razones trigonométricas, las tres principales, seno, coseno y tangente, se calculan de la siguiente forma. El seno va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa entre la hipotenusa. Entonces, si estamos con el ángulo alfa, ¿cuál va a ser el cateto opuesto a ese ángulo? Vamos a tener que determinar entonces cuáles son los lados que conforman al ángulo alfa, A y C. Entonces el opuesto va a ser el B, ¿ok? O sí, así literal, el que está opuesto al ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto es B. Y la hipotenusa, ¿verdad? Esa no cambia, esa va a ser la C. Ahora, coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa más bien va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? El que lo conforma. El cateto que conforma al ángulo alfa, que en este caso va a ser A entre y la hipotenusa C. Y la tangente va a ser opuesto sobre adyacente. Entonces, tenemos el opuesto que es B sobre adyacente que es A. ¿Ok? Ahora,
Ahí uno se puede aprender una frase que a veces la dicen en el colegio, ¿verdad? Algunos se acuerdan cuál frase era. Es loca toda. Ajá, exacto. Entonces uno pone so, ca, toa. Esta frase entonces dice S de seno, ¿verdad? Seno es opuesto sobre hipotenusa. C de coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y T es de tangente y es opuesto sobre adyacente. Entonces, SOHCAHTOA. Se lo pueden aprender así o aprenderse esto, ¿verdad? Hay otras 3 razones trigonométricas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Es decir, ya vimos seno, coseno, tangente. Hay otras 3. ¿Cuáles pueden ser? Era cosecante, creo, cotangente y la otra no me acuerdo. Muy bien. Cosecante, secante y cotangente. Muy bien. Esas son, digamos, las opuestas a seno, coseno y tangente. Entonces, si seno era opuesto sobre hipotenusa, entonces cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa sobre adyacente. Y si tangente es opuesto sobre adyacente, entonces cotangente es adyacente sobre opuesto. Muy bien. Ahora, también se puede ver de la siguiente forma. Cosecante se puede ver como 1 entre seno. Vamos a ponerlo aquí. 1 entre seno. Secante se puede ver como 1 entre coseno. Y cotangente como 1 entre tangente. ¿Sí? Que es eso mismo que estamos viendo. Es como, digamos, el opuesto. ¿Ok? Entonces, esas son las 6 razones trigonométricas que vamos a estudiar. Seno, coseno, tangente y cosecante, secante y cotangente. Ahora, también vamos a hacer un repaso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica también en triángulos rectángulos y me dice lo siguiente. La hipotenusa, es decir, lo que mide la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a lo que miden los catetos al cuadrado. ¿Sí? Es decir, C a la 2, que es la hipotenusa, es igual a A la 2 más B a la 2. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me va a servir el teorema de Pitágoras? Si yo tengo la medida de 2 de los lados de un triángulo, es decir, si tengo A y C, puedo encontrar B. Aplicando esta relación, nada más lo despejo, ¿verdad? O si tengo A y B, puedo encontrar C, ¿verdad? Despejando ahí en la fórmula. Entonces, el teorema de Pitágoras no necesita trabajar con los ángulos, nada más saber que es un triángulo rectángulo para encontrar la medida de los lados. En cambio, las razones trigonométricas me relacionan ángulos con los lados, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hacer esta práctica. Me dice, de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es el valor de tangente de beta? ¿Qué se les ocurre ahí? Sería 6 sobre 8, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Tenemos un ángulo, que es el ángulo beta, y tenemos la medida de todos los lados. 6, 8 y 10. Entonces, tangente de beta, me devuelvo aquí cuál era tangente. Tangente era opuesto sobre adyacente. Entonces, de ese ángulo beta, tengo que determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, de este ángulo, que es el ángulo con el que estamos trabajando, el opuesto va a ser el que no lo conforma. Lo conforman el 8 y el 10. El que no lo conforma es el 6. Entonces, ese va a ser el cateto opuesto. Entonces, tangente de beta es igual a 6 entre, y el adyacente va a ser el cateto que lo conforma, ¿verdad? El 10 es la hipotenusa, entonces el cateto que lo conforma es el 8. 6 entre 8, que eso se puede simplificar. ¿Cuánto sería? 3/4. 3/4. ¿Ok? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si me piden, por ejemplo,
este, el seno de 90 menos beta. ¿Qué haríamos ahí? Se mete entre comillas el 90. Porque entre comillas. No me acuerdo ahorita, pero se metía entre comillas. Pero sería el seno por 90, ¿sí? ¿Por qué? Era por el ángulo, creo. Ok. Ajá. Vamos a ver. En cualquier triángulo, cuánto medían los ángulos internos? La suma de los ángulos internos. 180 180. grados. 180. Muy bien. Como es un triángulo rectángulo, ya tengo que uno mide 90, ¿sí? Entonces, entre los otros dos, es decir, beta y el otro que no tengo, tienen que medir 90 también, porque ya este mide 90. Entonces, entre este y este tienen que medir 90 también. Entonces, si me están hablando de un ángulo que es 90 menos beta, ¿de cuál ángulo me están hablando? ¿De el de 90 grados, el de beta o el otro? Pues no, el de 90 grados. El recto. El recto sería solo 90 grados, pero Del me otro están, que están hablando. De Del otro. 45. no necesariamente son iguales, es decir, no necesariamente miden 45, 45. Entre los dos sumados tienen que medir 90, pero puede Ahí ser que uno sería, mida 80 y el otro 10, o ahí sería como 75. sacar el seno de beta, tal vez, y restar el 90 grados, ¿no? Sí, o más bien sacar el seno del otro ángulo, es decir, a este le puedo poner 90 menos 10, ¿sí? Es este ángulo que estamos hablando, ¿ok? Es decir, este mide 90, este mide beta, entonces este va a ser 90 menos beta, me tiene que dar la medida de este ángulo, ¿ok? Ahora me están diciendo el seno de ese ángulo, entonces, ¿cuál sería? 6/10. Ajá, No. el seno, ¿cuál era? ¿Qué relacionaba? 8/10. Exacto, Opuesto sobre hipotenusa. exacto. Entonces, el opuesto a este ángulo es 8, porque vean que los lados que lo conforman son 6 y 10. Entonces, el opuesto es 8 y la hipotenusa es 10, ¿verdad? Entonces, aquí sería 8/10 y se podría simplificar. ¿Cuánto daría? 4/5. 4/5. ¿Muy bien? Entonces, el seno de 90 menos beta va a ser 4/5, ¿sí? Por ejemplo, si beta fuera, no sé, 70, entonces 90 menos beta sería 20 grados, ¿verdad? Que es lo que me hace falta para llegar a 90. Entonces me están preguntando, digamos, el seno de 20, ¿sí? A eso es a lo que se refiere ese 90 menos beta. Pero como no tenemos beta, entonces lo dejamos de forma así general. Ok. Y vamos a hacer uno más. Por ejemplo, si me están preguntando cuál es el coseno de beta. ¿Cuál sería ahí el coseno de beta? 8/10. 8/10. Muy bien. O sea, 4/5. Entonces, coseno de beta. Entonces, ahora sí nos devolvemos al ángulo beta. Coseno sería el adyacente sobre hipotenusa. Entonces, 8/10. Pero vean que es lo mismo que seno de 90 menos beta. Entonces, digamos, el coseno de un ángulo, por ejemplo, el ángulo beta, va a ser igual al seno del otro ángulo, ¿sí? Lo mismo pasa al revés. Coseno de 90 menos beta va a ser igual al seno sí, al seno de beta, ¿ok? Entonces, eso, digamos, se cumple esa relación. ¿Dudas ahí, más o menos? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, vamos con este otro.
Dice igual, de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es el valor de el segmento AB? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo ABC. Tenemos que AC mide 27 y el ángulo B mide 42 grados. Entonces, ¿cómo determino la medida del ángulo AB? ¿Qué se les ocurre? Sería restar la 180, 90 y 42. Daría 48 grados. ¿Ok? ¿Y para qué saqué ese ángulo? Para sacar la hipotenusa. Necesito la hipotenusa. Para sacar, Vean que lo que me están preguntando es el segmento AB. para, para sacar el otro cateto. Ajá, más bien ocupo el otro cateto. Ocupo el cateto AB. Entonces a ese le puedo poner una X, una incógnita. ¿Sí? Entonces, este ángulo lo puedo sacar, pero en realidad no hace falta, porque ya que me den este ángulo de 42, el 27 y la X, necesito una razón trigonométrica que me relacione este ángulo con el 27 y la X. ¿Cuál razón trigonométrica sería? Que me relacione el 42 con el 27 y con la X. Entonces tengo que determinar el 27, que es con respecto al ángulo de 42, ¿sí? Es el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, ¿qué es? El tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, entonces El del ángulo de 42. 42, ajá, del 42 tengo el cateto opuesto y necesito averiguar el cateto adyacente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona opuesto con adyacente? Tangente. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿tangente de qué? Del ángulo. Tangente de 42 es igual ¿a qué? Al opuesto, que es 27, entre adyacente, que es la X. Ahora queremos despejar ahí la X. ¿Cómo sería? Como está viendo, se pasa a multiplicar al tangente. Muy bien, como la X está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, X por tangente de 42. Y eso es igual a 27. ¿Y bien? ¿Y ahora? Pasará a dividir el tangente de 42 al 27. Muy bien, pasa a dividir el tangente de 42. Tangente de 42, vean que ya es un número, ¿sí? En la calculadora ustedes lo ponen y ya ahí se los calcula. Ya es un número, ¿sí? No es una incógnita. Entonces, 27 entre tangente de 42, ¿cuánto les da en la calculadora? 29,98. ¿Ok? Podemos poner aproximadamente 29,98 o aproximadamente 30, ¿sí? Ahí aproximado. Lo pueden dejar con dos decimales. Lo pueden aproximar si es algo así como muy cercano, ¿verdad? 29,98 es muy, muy, muy cercano a 30. Muy bien. ¿Dudas ahí? ¿No? Todo súper bien. Bueno, ahora, Profe, digamos, si en ese ejercicio hubiéramos sacado, por ejemplo, el ángulo es de 48, entonces lo hubiéramos usado con otra, se podría sacar con otra, que era lo del cateto opuesto y cateto adyacente, ¿verdad? exacto. Sí, se puede sacar más bien con este ángulo, sacan el opuesto, que es X, sobre adyacente, que es, tangente igual. Pero Ok, ahora con el seno. tangente de 48. Ujú. Ah, bueno, ahí sería con el seno, ¿no? No, Ah, no, porque la mentiras. hipotenusa es la que no Ah, no, tenemos. sí, sí, sí. Sí, sí, ya corté. Gracias, profe. Sería, con mucho gusto, sería igual tangente, pero ahora de 48, es decir, del otro ángulo. ¿Sí? Derek. ¿En qué modo habría que poner la calculadora? Es que Eh, veo que dependiendo del modo da un resultado diferente. este, voy que no tengo la carpa a mano. Me parece que era Shift, menú,
y ahí te sale angle unit. Me salía el resultado 34.81. Ok, voy a revisar. Debería estar en grados, pero en inglés es degrees. Entonces, cuando pones Shift Menú, Angle Unit, ahí pones degree, que creo que es el primero, me parece. Es que tengo aquí la calcu vieja, entonces no me acuerdo cuál era. Y no, 27 entre tangente de 42. Sí, no, me da así 29,98. Entonces seguro estaba en radianes, para que lo revisen ahí bien. Arribita, aquí en la calculadora, les debería salir una D, digamos como marcadita, para que estén en grados. Es que le sale una R, entonces hay que cambiar, ¿sí? A radianes. ¿Ok? Uy, pero me sale lo mismo. Y estoy en grados ¿Te sale cuánto? 34, 80. 27 entre tangente de 42. Bueno, no sé si afecta porque le puse a dividir, pero es que es lo mismo. No, yo también lo puse, bueno, yo lo puse en fracción y me da igual 34.80. Y si está la G arriba de grados. Ah, no es la G. G es otra, porque está en inglés. Yo Para tengo la vieja. grados es degrees. Debería salir la D. Ah, 3. A ver. Me da cuenta. Si lo logran. Sí, si uno le Sí, pone, ahí valió. ajá, si uno le pone ahí la G, les da diferente porque es otra medida. Tiene que estar en degrees. Entonces en la D, más bien. ¿Ok? Ahora sí, Derek. Sí, sí, ya, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces sí, ahí en la calco poner degrees. Ok, muy bien. Van a resolver entonces este ejercicio igual en grupos y el cuarto. O sea, van a hacer los dos. Cada grupo hace los dos. El tercer ejercicio dice, de acuerdo con los datos de la figura, cuál es el valor de AB, del segmento AB. Entonces les dan un rectángulo, tienen que determinar cuál es la diagonal, cuánto mide. Y para el cuarto no les dan un dibujo, les dicen nada más, sea un triángulo ABC, no les dicen que es un triángulo rectángulo tampoco. Entonces les dicen, si AB mide lo mismo que BC y la medida, esto se lee así, medida del ángulo ABC es 80 grados y BC mide 14, ¿cuál es la medida aproximada del lado AC o del segmento AC? ¿Ok? Entonces van a resolver estos dos en grupos, ya los voy a dividir. Ay, señor, hay algunos que se salieron. Para asignarlos. Byron está en el grupo 2. Me falta Alanis. ¿En cuál estaba? Ah, no, no, mentira. Ya no. Derek, ¿en cuál estaba? ¿O lo asigno? La verdad no recuerdo. Bueno, te voy a asignar a uno. Me falta Fabiana, también lo vas a asignar al grupo. Me falta Gael, Michael. Listo, ya, asignados. Ya se los voy a mandar a los grupos. Ahí. La tercera me decía, de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es el valor del segmento AB? Entonces, tenemos un rectángulo, AB va a ser la diagonal, entonces si partimos con la diagonal, el rectángulo en dos, va a ser un triángulo, rectángulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esto que teníamos aquí? El ángulo que nos daban era 30, entonces sacamos el otro que es 60. Este en realidad no hace falta, digamos, sacarlo porque ya tenemos el ángulo 30, tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces, podríamos hacer seno de 30, pero ahí, si sacan el 60, entonces más bien tenemos el adyacente y la hipotenusa, o sea, usar el coseno.
Entonces, que creo que es lo que hicieron aquí este grupo, ¿verdad? Hizo coseno de 60 es igual al adyacente, que es 5 raíz de 3, entre hipotenusa, que es la x. Se despeja ahí la x y les da 10 raíz de 3. Muy bien. Creo que los otros grupos sí lo hicieron con seno de 30, que también está muy bien. Sí, no hace falta hacer ahí el de 60. Muy bien. Ahora, tenemos el otro problema que me decían, sea un triángulo ABC. Como les dije, no están diciéndome que es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. Entonces, si AB es igual a ABC, entonces tenemos aquí un triángulo, ¿cómo se llama? Un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que dos de sus medidas de lado son iguales. Entonces, por eso tenemos un triángulo isósceles. Luego me dicen que la medida del ángulo ABC, es decir, este de aquí, muy bien, es 80 grados y BC mide 14, por lo tanto AB también, porque me decían que eran iguales. Entonces, ¿cuánto mide el otro lado? ¿Cuánto mide AC? Ahora, podemos usar ahí coseno de 80. ¿Cuál era la condición para usar razones trigonométricas? Que fuera un triángulo rectángulo. Que fuera un triángulo rectángulo. ¿Es rectángulo ese triángulo? No. No. Entonces, tengo que trabajar con triángulos rectángulos. Ahí lo único que sé es que es un triángulo isósceles, ¿sí? El triángulo isósceles que va a cumplir cuando tenemos un triángulo isósceles, André. En este ejercicio usamos el teorema de Pitágoras No, para porque sacar. Pitágoras también se necesita que sea un triángulo rectángulo, Ah, ok. ¿sí? Bien. Entonces, si tenemos un triángulo isósceles como ese de ahí, ¿verdad? Más o menos algo así, me dicen que estos dos miden 14 y este ángulo mide 80. Entonces, como es un triángulo isósceles, si le dibujamos la altura desde ese vértice, lo parte justamente a la mitad. Eso por ser un triángulo isósceles. Entonces, si le trazamos la altura aquí a este triángulo, me va a dar que esto mide 90, porque la altura siempre es con respecto a un vértice al lado opuesto, forma un ángulo de 90. Entonces ya tengo un triángulo recto, un triángulo rectángulo con el cual puedo trabajar, ¿sí? Entonces, tengo la altura, que va a ser este lado del triángulo, tengo el ángulo recto aquí, ¿y cuánto mide entonces este ángulo? 45. ¿Por qué? 40, bien. Ajá, más bien la mitad de 80, o sea, 40. Bien. Y este sigue siendo el mismo, sigue siendo 14. ¿Ok? Ahora sí, me preguntaban el lado AC. Entonces, este va a ser justamente la mitad de ese lado. Entonces, puedo ponerle a este X y yo sé que AC va a ser 2X. ¿Sí? Entonces, a ese le pongo X. Ahora sí, ¿cuál puedo calcular ahí? ¿Qué puedo El hacer? seno de 40 grados. El seno, que es el opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Seno de 40 es igual al opuesto, que es X, entre hipotenusa, que es 14. Despejamos ahí la X, que me da 14 por seno de 40. Y eso es igual a X. ¿Cuánto les da? 9. 9. Vamos a verificar. Sí, da 8,99, entonces se Ah, redondea. exacto. Redondeado a 9. ¿Muy bien? Ahora,
Eso es X, pero lo que queríamos era 2X porque era todo el AC. Es decir, si este mide 9, este mide 9, ¿cuánto va a medir AC? Se multiplica por 2, 18 entonces. Exacto. Va a ser 2X, o sea, 2 por 9, 18. Y listo. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Puedes repetir la parte del 14 por sen de 40? Sí. Tenemos aquí Ah, seno. Ajá, ya lo viste. sí, ya lo vi, es que había puesto la hipotenusa abajo. Ah, ok. Ok, aquí me dicen que lo resolvieron con un teorema del coseno que le da igual y eso funciona. Sí, funciona en ese caso, pero como no lo hemos visto, entonces lo hacemos por este otro método. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿No? Ok, Profe, entonces. permiso, para Ajá. recordar, digamos, cuando es isósceles es cuando son los dos, cuando ambos lados. Sí, exacto. Cuando dos lados miden lo mismo, entonces es isósceles. Ok, Los gracias. triángulos isósceles cumplen que cuando le trazamos la altura, entonces lo parte justo a la mitad, ¿verdad? Ujú. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, ¿alguna otra duda ahí? Yo quiero entender cómo el que dijo que sacó con el teorema del coseno lo sacó si no hay ni, no hay dos números. O sea, no hay Es dos que, variables que faltan. ajá, pero ese no lo hemos visto, entonces no lo voy a estudiar, ¿sí? Porque eso no les va a entrar tampoco. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver aplicaciones de las razones trigonométricas. Ven que eso era un poco más de André. Voy a volver arriba un rato, le voy a sacar una captura, que no me dé tiempo. Ahí. Está un poco lento esto. Ya. Ok. Entonces, con respecto a las aplicaciones de las razones trigonométricas, tenemos que ya hemos visto, digamos, ya en geometría, pero se pueden aplicar también a problemas, como cuáles tipos de problemas. Los que utilizan estos dos conceptos, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, que un bote o desde un faro se observa un bote en el mar, ¿verdad? Entonces, con un ángulo de depresión de tanto. Ahí lo que hay que recordar es, el ángulo de depresión es de una horizontal hacia abajo, ¿sí? O el ángulo de elevación de una horizontal hacia arriba. Entonces, el ángulo de elevación de la horizontal me estoy elevando, ¿sí? Por eso ángulo de elevación. Y el ángulo de depresión más bien estoy bajando, ¿sí? Estoy bajando aquí. ¿Ok? La mayoría pone, digamos, la persona, pone este ángulo como el ángulo de depresión, pero no, es de una horizontal hacia abajo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este problemita de aquí dice, considera un faro de 55 metros sobre el nivel del mar y desde él se observa un bote con un ángulo de depresión de tanto. Calcule la distancia a la que se encuentra el bote de la base del faro. Entonces, para este tipo de problemas, lo más recomendable es hacer un dibujo, ¿sí? Que represente el problema. Entonces, lo primero que me dicen es un faro de 55 metros sobre el nivel del mar. Entonces, voy a dibujar eso. Ahora, no tiene que quedar perfecto el dibujo, ¿verdad? Nada más hago como que lo represento. Entonces, tengo el nivel del mar. Tengo el faro, ¿sí? Por ahí. Entonces, desde el faro se observa un bote. Entonces, en el mar va a haber un botecito, ¿sí? ¿Sabes qué significa eso? Que se observa con un ángulo de depresión de 37 grados. Entonces, desde el faro se observa el bote con un ángulo de depresión. Entonces, recordando aquí la definición, ángulo de depresión es de una horizontal hacia abajo, ¿sí? Entonces, desde el faro tengo que dibujar
una horizontal, una horizontal, ay, una horizontal. Y de ahí hacia abajo observo el botecito. Ese es el ángulo de 37 grados, ¿sí? Entonces aquí, de 37 grados. Y ahora me dicen calcule la distancia a la que se encuentra el bote de la base del faro. Entonces la base del faro es aquí y ese es el bote, por lo tanto la distancia es esta de abajo, ¿ok? Ahora, ahí se puede ir formando un triángulo rectángulo, que para este tipo de problemas son las que vamos a aplicar las razones trigonométricas. Entonces, tengo que trabajar con un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, este digamos que sería como el más fácil de observar, ¿verdad? Digamos que ahí se forma un ángulo recto, porque se supone, ¿verdad? Que el faro está, digamos, a una altura perpendicular. Entonces, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero este ángulo de 37, digamos que está por fuera de ese triángulo, no está por dentro. Por eso les digo que la mayoría lo pone aquí, pero no, no es ese. Entonces, ahí se pueden hacer dos cosas. Sabemos que el faro mide 55 metros. Entonces, estos 55 metros de aquí es lo mismo que estos 55 metros de aquí. Entonces, se puede trabajar más bien con este triángulo, digamos, por fuera. O, digamos, la otra cosa que se podría hacer ahí, sabemos que todo este ángulo mide 90 y ya tengo que este mide 37, entonces puedo sacar este como la diferencia. Esa es otra manera. O ya la última manera es cuando tenemos dos rectas paralelas y una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. Entonces, si este mide 37, este también va a medir 37. ¿Ok? Entonces, se puede trabajar de varias maneras. ¿Cuál? La que ustedes gusten, la que les queda más fácil. Si ustedes dicen, profe, yo prefiero trabajar con el triángulo aquí de afuerita, entonces trabajan con ese triángulo. Si ustedes dicen, no, profe, yo prefiero con este aquí, trabajamos con este, nada más asignándole correctamente el ángulo. O si prefieren trabajar con este ángulo, entonces sacar cuánto mide este ángulo. ¿Ok? Se puede trabajar de varias formas. ¿Con cuál les gustaría trabajar? Con cualquiera da la respuesta. Cualquiera. Profe, Bueno, completando el ángulo mejor. completando el ángulo. A Ajá. Brian le gusta complicarse la existencia. Está bien. Entonces, completando el ángulo sería a 90 le voy a quitar 37. Eso me da 53. Entonces, ya tengo este ángulo de aquí adentro. Entonces, si tengo este ángulo, tengo este lado y este, ¿cuál razón trigonométrica voy a utilizar ahí? Tangente. Tangente, porque me está relacionando el opuesto al ángulo y el adyacente. Muy bien. Entonces, tangente de 53 es igual a x sobre 55. Para encontrar x, entonces se despeja. 55 pasa al otro lado a multiplicar. ¿Cuánto, cuánto nos daría? 55 por tangente de 53. 73. 72,98. Muy bien. O Se sea, puede redondear a 73 ahí también. exacto, 73. ¿Sí? Ahora, como es un problema, la pregunta o lo que queríamos averiguar era la distancia a la que se encuentra el bote de la base del faro. Entonces, la respuesta, ¿se acuerdan? Como igual en primaria, la distancia a la que se encuentra el bote de la base del faro es de 73 metros. Sí, es decir, hay que responder ahí bonito. Entonces, vamos a hacerlo de la otra forma para que vean que llegamos a lo mismo. Vamos a ver. Esta es la primera. Entonces, ustedes toman la pregunta que era, calcule la distancia a la que se encuentra el bote de la base del faro. Entonces, la distancia a la que se encuentra el bote
a la base del faro es de 73 metros. Ujú. Y listo. Aproximadamente, si quieren le pueden poner. ¿Ok? Esa es la primera forma. Como dijo Brian, restámosle el ángulo para encontrar ese ángulo. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos así? Por ejemplo, si en vez de sacar que ese ángulo es 37, perdón, es 53, calculemos más bien, aquí voy a ponerle opción 2. Entonces, la segunda opción es más bien, por ejemplo, pasar este ángulo aquí, ¿sí? Por el ser ángulos opuestos, ángulos alternos internos, así se llama. Entonces, ese también va a medir 37 grados. ¿Ok? Entonces se trabaja con este ángulo y ya estamos en el triángulo, digamos, que ya tenemos toda la información. Con respecto a este ángulo, tenemos también el opuesto y tenemos el adyacente. Entonces, tangente también. Tangente de 37 es igual a 55 entre x, o sea, x es igual a 55 entre tangente de 37. 55 entre tangente de 37. Y nos da igual 73 aproximado. Sí, lo mismo, llegamos a lo mismo. Y la última opción es trabajar con el triangulito aquí de afuera, pero es lo mismo, porque aquí se coloca el ángulo recto, aquí se coloca el 55 y la X, que esta X es lo mismo que esta X. ¿Ok? Se llega exactamente a lo mismo. Entonces ven que ahí tienen varias opciones, digamos, para ir trabajando este tipo de problemas. Sí. Profe, y en el otro caso de que hubiéramos completado del otro lado, que también era 55, se Ajá. hubiera sacado, por ejemplo, de la parte de arriba y era lo mismo que la parte de abajo, ¿verdad? Digamos, por ser Exacto. paralelas. Ok. Vamos a hacerlo aquí también. Entonces la opción 3 es más bien poniendo el triangulito aquí arriba. Entonces completamos. Como esto mide 55, aquí también va a medir 55. Y como esto mide X, aquí también va a ser X. Entonces ahora trabajamos más bien con este triángulo de aquí. Entonces lo mismo, ahí tenemos el ángulo 37 grados. Tenemos el opuesto y tenemos el adyacente. Entonces igual tangente de 37 es igual al opuesto que es 55 entre X. Que es lo mismo que llegamos aquí arriba. Lo mismo. Entonces X que es aproximadamente 73. ¿Sí? Llegamos a lo mismo. Entonces ahí tenemos las tres opciones para trabajar. ¿Ok? ¿Cuál se les resulta más fácil, menos complicado? Completar el ángulo. Completar el ángulo. ¿Está bien? Entonces se puede hacer ahí también. Muy bien. Ahora, vamos a resolver entonces este segundo problema. Este segundo problema ya es ahí un poquito más complejo. Dice, para la carrera de obstáculos Apache 2015, los participantes debían escalar y descender una rampa como se muestra en la figura. La figura es esta de X que no me ocupa. Entonces, ellos tenían que subir por aquí y bajar por aquí. ¿Ok? Luego, el ángulo de elevación desde el punto de inicio del ascenso es de 22 grados. Entonces, aquí me dice cuál es el punto de inicio del ascenso. Luego, el ángulo de depresión de la cima al punto de llegada es de 50 grados. Entonces, lo mismo. Aquí está el punto de llegada. El ángulo de depresión es de 50. Considere que el punto de inicio y el punto de llegada están separados de 4 metros
y determine con un decimal. Aquí sí me dicen cuánto tengo que dar, ¿verdad? Entonces ya no puedo aproximar tanto, solo aproximar a un decimal. La altura aproximada de la rampa, la distancia recorrida al ascender y la distancia recorrida al descender. Entonces, la altura de la rampa, entonces vean que salgo aquí, la distancia recorrida al ascender y la distancia recorrida al descender. ¿Ok? Y ya me dicen que el punto de inicio al punto de llegada están separados por 4 metros. ¿Sí? Entonces, lo van a trabajar igual en grupos. Pero me los van a mandar los que no me lo han mandado todavía. ¿Sí? Ahora ya ahí me mandaron los demás. Ajá. Bueno, me lo manda un representante de cada grupo igual, para ponerlos acá. Entonces, ok. Primero, chicos, voy a pasar lista. Entonces me escriben ahí por el chat el nombre y ya los voy a separar en los grupos. ¿Ok? Ya se los mando. Ok. Listo. Entonces los voy a separar en los grupos. Listo. Aquí. Lo que nos decían era el ángulo de elevación desde el punto de inicio del ascenso es de 22 grados. Entonces, el punto del inicio del ascenso, muy bien, va a ser aquí 22 grados. Y el punto de la cima al descenso es de 50. Entonces, ahí lo que hacíamos es, desde una horizontal, bajamos 50 grados. Lo que me piden ahí es la altura. Lo primero es la altura. Entonces me piden la altura de la rampa y me dicen que del punto de inicio al punto del final de llegada es de 4 metros. Entonces todo esto mide 4. Ahora, para encontrar ahí cuál es H, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les Tangente ocurre? 22 grados. Tangente sería muy bien. Opuesto sobre adyacente, pero ¿cuánto mide el adyacente? No puedo poner 4 porque 4 es de todo el triángulo. Aquí estoy trabajando con este triángulo rectángulo aquí, es decir, solo tengo aquí una partecita. Entonces, tengo que introducir otra variable, ¿sí? Es decir, yo sé que aquí todo esto mide 4 metros. Entonces, si esta partecita mide X, ¿cuánto va a medir esto? Es decir, todo mide 4. Esta partecita mide X, entonces ¿cuánto va a medir esto? Menos X. 4 menos X, muy bien. Entonces, ¿para qué hice eso? Porque vean que del otro triángulo, este otro triángulo rectángulo, tengo que este ángulo mide 50, por lo tanto, este también mide 50, ¿sí? Por la propiedad que vimos. Entonces puedo también calcular la tangente de 50 es igual a h sobre x y aquí la tangente de 22 es igual a h sobre 4 menos x. Puedo despejar una variable en términos de la otra. ¿Ok?
Pero bueno, esto lo revisamos entonces el viernes, pero les dejo ahí el dibujito, digamos, para que puedan ir trabajándolo de aquí al viernes, ¿sí? Recuerden, chicos, el viernes nos vemos en la clase presencial, ¿ok? Entonces, igual, en la 405 de ingeniería, en la misma clase de siempre. Nos vemos ahí. Aplicamos la producción estudiantil 3. Les devuelvo también la producción estudiantil 2 y terminamos este tema de la semana. ¿Ok? Y recuerden que esta semana se evalúa también el aprendizaje autónomo 2. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. chicos, Hasta luego. con mucho Hasta gusto. luego, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.